La esencia del sacrificio de la misa. Ludwig Ott. Relación entre el sacrificio de la misa y el de la cruz. 1. Carácter relativo del sacrificio de la misa. En el sacrificio de la misa se representa y conmemora el sacrificio de la cruz, y se aplica su virtud salvadora, de fe. Mientras que el de la cruz es un sacrificio absoluto, porque no es figura de ningún otro futuro ni renovación de ninguno pretérito, el sacrificio de la misa es un sacrificio relativo, porque encierra una relación esencial con el sacrificio de la cruz. El Concilio de Trento enseña, Cristo dejó a su Iglesia un sacrificio visible, en el cual se representase aquel sacrificio cruento que había de realizar una vez en la cruz, se conservase su memoria hasta el fin de los siglos y se nos aplicase su virtud salvadora para remisión de los pecados que cometemos a diario, DC 938. Según esta declaración, podemos precisar la relación del sacrificio de la misa con el de la cruz como representación, representatio, conmemoración, memoria, y aplicación, applicatio. El sacrificio de la misa es representación del sacrificio de la cruz, en cuanto el cuerpo y la sangre del sacrificio de Cristo se hacen presentes bajo especies separadas, que representan simbólicamente la separación real del cuerpo y de la sangre de Cristo en la cruz. El sacrificio de la misa será, además, hasta el fin de los siglos una incesante conmemoración del sacrificio del Calvario, lo cual se indica de manera especial en la anamnesis que sigue a la consagración, pero no es una mera solemnidad conmemorativa, DC 950, sino un verdadero y propio sacrificio. El sacrificio de la misa es, finalmente, la aplicación de los frutos de la redención a la humanidad indigente de salud sobrenatural. El Catecismo Romano califica de renovación, instauratio, 2.4, 68 y 74, esa relación que guarda el sacrificio de la misa con el de la cruz. Del carácter esencialmente relativo del sacrificio de la misa se sigue que en nada menoscaba el valor del sacrificio redentor de Cristo en la cruz. El sacrificio de la misa saca toda su virtud del sacrificio de la cruz, aplicando los frutos de este a cada hombre en particular, cf. DC 951. En la Sagrada Escritura vemos indicada la relación del sacrificio de la misa con el de la cruz por las mismas palabras de la institución, entregar el cuerpo, derramar la sangre, por el encargo de Cristo, haced esto en memoria mía, y, sobre todo, por el comentario que hace San Pablo a estas palabras, cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga, 1 Sioar 11, 26. Entre los santos padres, San Justino hace mención ya de la memoria de la pasión del Señor en relación con la solemnidad eucarística, Dial 117, 3, según San Agustín, el sacrificio diario de la Iglesia es la representación misteriosa del sacrificio de la cruz, decib. Dei, 10, 20, cf. San Cipriano, ep. 63, 9 y 17. 2. Identidad esencial entre el sacrificio de la misa y el de la cruz. En el sacrificio de la misa y en el de la cruz son idénticos la hostia y el sacerdote primario, lo que difiere únicamente es el modo de hacer la oblación, de fe. El Concilio de Trento declaró, una iadem que est hostia, aidem nunc offerens sacerdotum ministerio, quise ipsum tunc in cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa, DC 940, cf. La encíclica Mediator Dei, 1947, del Papa Pío XII. La hostia es el cuerpo y sangre de Cristo y, per concornitantiam, todo el Dios hombre Jesucristo. Las especies sacramentales dan presencia sensible a la hostia, pero no pertenecen a la hostia misma. El sacerdote primario es Jesucristo, el cual se sirve del sacerdote humano como de ministro y vicario, y por medio de él efectúa la consagración. Según la sentencia tomista, Cristo realiza también en cada misa una inmediata y actual acción sacrificial, la cual no debe concebirse como una suma de muchos actos sucesivos de entrega, sino como un único acto sacrificial ininterrumpido realizado por Cristo glorioso. El fin sacrificial es el mismo en la misa y en el sacrificio de la cruz, el fin primario es la glorificación de Dios, y el secundario la propiciación, la acción de gracias y la impetración. Mientras que la hostia y el sacerdote primario son numéricamente idénticos, la acción sacrificial externa es numérica y específicamente distinta. En la cruz la hostia se ofreció de modo cruento por una separación real del cuerpo y la sangre, immolatio ieilis, en la Santa Misa se ofrece de modo incruento por una separación mística del cuerpo y la sangre, immolatio mística. La esencia física del sacrificio de la misa. Buscar la esencia física de la misa es responder a esta pregunta, ¿qué parte de la Santa Misa constituye propiamente la acción sacrificial? 1. Definición negativa. A. La acción sacrificial esencial no puede consistir en el ofertorio, pues la verdadera hostia no es el pan y el vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo, DC 949, ut, offerent corpus et sanguinem suum. El ofrecimiento del pan y el vino sirve únicamente como preparación del sacrificio. B. No se puede considerar tampoco como acción sacrificial esencial la comunión del sacerdote. El banquete sacrificial no pertenece a la esencia misma del sacrificio, porque hay verdaderos sacrificios sin que haya banquete sacrificial, vg, en el caso del sacrificio de la cruz. La recepción del manjar sacrificado presupone que se ha efectuado ya el sacrificio. La comunión no se realiza tampoco en nombre de Cristo, sacerdote primario, no tiene el fin primario del sacrificio que es la glorificación de Dios, sino que su objeto es el propio provecho del que comulga, no constituyendo, por otra parte, ninguna representación apropiada del sacrificio de Cristo. Además,
Contra la identificación de la comunión con la acción sacrificial esencial habla el Concilio de Trento, que dice, el ser sacrificado es algo distinto del hecho de que Cristo se nos dé como manjar, DC 948. C. La acción sacrificial esencial no la constituye tampoco la comunión del sacerdote en unión con la consagración, como sostuvieron muchos partidarios de la teoría de la destrucción, según la cual la esencia del sacrificio es la destrucción de la ofrenda, así, VG, San Belarmino, J. de Lugo. Prescindiendo de que tal concepción de la esencia del sacrificio es bien incierta, diremos que en la comunión no hay de hecho verdadera destrucción de la ofrenda, sino únicamente de las especies sacramentales. Por lo demás, contra esta teoría militan también las razones anotadas en el apartado B. La comunión no es parte esencial, sino integrante, del sacrificio de la misa, pues ésta, por ser sacrificio de manjares, se ordena a la recepción de ese manjar sacrificado. La comunión de los fieles no es necesaria para la validez ni para la licitud del sacrificio de la misa, por más que sea muy deseable que los fieles comulguen en ella, DC 955, cf. DC 944, 1528. D. La acción sacrificial esencial no es tampoco la oblación posconsagratoria, J.E.C., pues entonces el sacerdote no habla en nombre de Cristo, sino en nombre propio y ende de la comunidad. Tales preces no fueron instituidas por Cristo, y en casos extraordinarios se pueden omitir. La fracción de la hostia, M. Cano, y la mezcla de las especies no pertenecen a la acción sacrificial esencial, pues ambos ritos no se efectúan inmediatamente en la ofrenda como tal, sino en las especies, y pueden ser omitidos en casos excepcionales. Además, el rito de la mezcla o conmistiones de origen eclesiástico. 2. Definición positiva. La acción sacrificial esencial consiste únicamente en la consagración, sent común. La consagración fue instituida por Cristo, es realizada por el sacerdote, en nombre de Cristo, sobre la hostia como tal y es representación del sacrificio de la cruz. Para que tenga lugar el sacrificio es menester que se efectúe la doble consagración, pues así lo hizo Cristo en la última cena. Prescindiendo del ejemplo de Cristo, la doble consagración es necesaria para representar sacramentalmente la separación real del cuerpo y la sangre de Cristo que se efectuó en el sacrificio de la cruz. Según San Gregorio Nacianceno, el sacerdote, cuando pronuncia las palabras de la consagración, separa, con tajo incruento el cuerpo y la sangre del Señor, usando de su voz como de una espada, EP 171. Siguiendo el modo de expresarse de los santos padres, los teólogos de la escolástica nos hablan de una inmolación incruenta o mística, immolatio incruenta, mactatio mística, del divino Cordero Pascual. Santo Tomás también está de acuerdo en colocar la acción sacrificial eucarística en la consagración, STHNI 82, 10. La esencia metafísica del sacrificio de la misa. La cuestión sobre la esencia metafísica de la misa se puede formular así. ¿Qué es lo que constituye a la consagración, más concreto, a la doble consagración, en acción sacrificial? 1. Solución probable. En el acto de oblación, que constituye la esencia de la acción sacrificial, hay que distinguir una faceta exterior, cultual, y otra interior, espiritual. La oblación externa consiste en la separación sacramental y mística del cuerpo y la sangre de Cristo, que se realiza ex viverborum por medio de la doble consagración y constituye una representación objetiva de la separación histórica y real que tuvo lugar en el sacrificio de la cruz. A esta oblación externa, efectuada por Cristo como sacerdote primario por medio del sacerdote secundario, corresponde una oblación interna por la cual Cristo, con sentimiento de obediencia y amor, se ofrece al Padre Celestial como hostia, lo mismo que hizo cuando entregó voluntariamente su cuerpo y su sangre en el sacrificio de la cruz. La oblación externa y la interna guardan entre sí relación de materia y forma. 2. Teoría sobre el santo sacrificio de la misa. A. Teorías de la destrucción. Las teorías de la destrucción o inmutación nacieron como reacción contra la negación protestante del carácter sacrificial de la Eucaristía. Todas estas teorías parten del supuesto de que la esencia de la acción sacrificial consiste en la destrucción o inmutación de la ofrenda. Conforme a este principio, ponen la esencia del sacrificio de la misa en la destrucción o inmutación real de la hostia. Esta se realiza, según Suárez, en la destrucción de las sustancias de pan y vino que se verifica por la transustanciación, y en la producción del cuerpo y la sangre de Cristo, según J. de Lugo y J. E. Francelin, en la reducción del cuerpo y la sangre de Cristo a estado de manjar y bebida, de manera que se encuentren en cierto estado exterior de muerte, según a Cienfuegos, se realiza en la supresión voluntaria de las funciones sensitivas del cuerpo sacramental de Cristo desde la consagración hasta la conmistión de las especies sacramentales, según Belarmino, Soto y algunos más, en la comunión. M.J. Scheven, siguiendo una idea de Suárez, concibe la inmutación real como perfectiva, es decir, como cambio a una realidad mejor, por cuanto la transustanciación del pan y del vino hace que se produzcan el cuerpo y la sangre de Cristo. Todas estas tentativas de explicación, prescindiendo ya de su muy problemático punto de partida y de otras dificultades, fracasan ante el hecho de que la impasibilidad del cuerpo glorioso de Cristo excluye toda inmutación real de la ofrenda propiamente tal, que es el cuerpo y sangre de Cristo. La inmutación real afectaría únicamente al pan y al vino, o a sus accidentes. Una forma especial de la teoría de la destrucción la encontramos en la sentencia de que la inmolación mística de Cristo, obrada por la doble consagración, es la que constituye la acción sacrificial esencial. La razón es que,
Ex viverborum, bajo la especie de pan se halla presente únicamente el cuerpo de Cristo y bajo la especie de vino lo está tan solo la sangre de Cristo. Según Vázquez, basta para satisfacer la noción de sacrificio relativo el que la inmutación real de la ofrenda realizada anteriormente se represente de forma intuitiva, inmutatio representativa. Según Lesio, las palabras de la consagración pretenden per se la separación real del cuerpo y la sangre de Cristo, pero esta no llega per accidens a realizarse, a consecuencia de la impasibilidad del cuerpo glorificado de Cristo, immutatio virtualis. Según L. Villot, pertenece a la esencia de la acción sacrificial la designación del acto interno del sacrificio. Para ello basta la separación sacramental del cuerpo y la sangre de Cristo, pues sacramental es su manera de existir en la Eucaristía, tal separación presenta a Cristo en cierto estado exterior de muerte y destrucción, immolatio sacramentalis eumística. La teoría de los misterios, o Cassel, enseña que la misma numéricamente acción sacrificial de Cristo, realizada de manera histórico-real sobre la cruz, se representa realmente sobre el altar de una manera místico-real, es decir, de una manera misteriosa, supratemporal y metahistórica. Las pruebas de la Escritura y la tradición en favor de la presencia místico-real de la obra salvífica de Cristo en la misa y en los sacramentos, presencia de os misterios, Mysterien Gegenwart, no son convincentes. La encíclica Mediator Dei, DC 2297, 2, cf. AAS, 39, 1947, 480, parece tomar posición contraria a dicha teoría. B. Teorías de la oblación. Las teorías de la oblación parten del supuesto de que la destrucción de la ofrenda, aunque se encuentre de hecho en la mayor parte de los sacrificios, no pertenece a la esencia del sacrificio como tal, la acción sacrificial esencial consiste únicamente en la oblación de la ofrenda a Dios. Según esto, la esencia del sacrificio de la misa consiste en la oblación que Cristo efectúa personalmente, actual o virtualmente, sobre el altar. La separación mística del cuerpo y la sangre por medio de la doble consagración es considerada tan solo como condición de la oblación, así piensan muchos teólogos franceses, en los tiempos modernos, M. Lepin, M. de la Teille, V. Talofer, G. Pell y M. Tenompel. C. Síntesis. Las teorías de la oblación atribuyen acertadamente una importancia decisiva al acto interno con que Cristo hace oblación de sí. Ahora bien, como la esencia del sacrificio cultual requiere, además, un acto externo de sacrificio por el cual se manifiesta al exterior de manera sensible el sentimiento interno de sacrificio, pertenece también a la esencia del sacrificio de Cristo en la cruz la separación real de su cuerpo y su sangre aceptada por él con libertad plenísima, y pertenece a la esencia del sacrificio de la misa la separación mística del cuerpo y la sangre de Cristo efectuada por la doble consagración. Esta separación mística no constituye tan solo una condición de la oblación, sino que es parte esencial del sacrificio. Por eso, tienen el máximo grado de probabilidad todas aquellas teorías acerca del sacrificio de la misa que saben vincular entre sí la inmolación sacramental y mística, que tiene lugar por la doble consagración, y el acto interno con que Cristo hace oblación de sí mismo, Enegir, L. Villot, Fr. Diekamp, etc.